Bienvenidos a México vivo, ayer, hoy y más allá. Bueno, el día de hoy voy a platicarles una bonita historia. Es del autor Juan Miguel Zunzunegui. Le voy a hablar de Juan Manuel Zunzunegui, este interesante libro que se llama Falsificar la historia. Falsificar la historia es el título de esta obra del historiador Juan Manuel Zunzunegui, un historiador originario de la Ciudad de México, que nació en el año de 1975, de ancestros mexicanos, españoles, austriacos, otomíes, y pues él es el resultado de todos los encuentros de la humanidad a lo largo de la historia, es lo que comenta Juan Miguel Zunzunegui, esta interesante historia, falsificar la historia. Este libro, fíjense ustedes, aunque habla de historia, es en lo personal se me hace interesante porque más bien es como un libro de superación personal, ¿verdad? Es un libro muy interesante y bueno, yo he estado siguiendo a Juan Miguel Zunzunegui porque en realidad me ha cambiado muchas cosas que yo tenía de nuestra historia de México, de América, del mundo, en el aspecto de que en realidad nosotros lo que tenemos en nuestra mente son un conjunto de narrativas o interpretaciones de los hechos que pasaron en el pasado, y muchos de ellos son falsos. La gran mayoría de la historia que nos cuentan o que nos cuenta de manera oficial los medios de comunicación o los gobiernos o las autoridades el día de hoy, pues son argumentos falsos solo para justificarse el grupo en el poder, sea en la universidad, sea en la escuela. Para justificar la autoridad hay que siempre contar una historia, principalmente mal del que me antecedió, ¿verdad? Bueno, pues Juan Manuel Zunzunegui su libro está dividido en varios capítulos, ¿verdad? Voy a estar comentando algunos de ellos que en lo personal me parecen importantes comentar. El primer capítulo, que lo titula él Los orígenes del tiempo y de todas las historias. En este capítulo él habla de, pues nacieron como como una misma unidad, o sea, los orígenes del tiempo y de todas las historias. Él dice que nacieron como una misma unidad, palabra o mitología. Hay que hablar, por ejemplo, de contarnos historias, ¿no? De contarnos historias. Él dice, por ejemplo, que nosotros somos lo que nos contamos de nosotros mismos, ¿verdad? Y en realidad eso es lo que hacemos los seres humanos, contarnos historias, ¿verdad? Hacemos historia de hechos vividos dentro de esas historias, ¿verdad? La historia se usa como una herramienta de poder, comenta en este primer capítulo Juan Zunzunegui, se usa como una herramienta de poder. Es la que actualmente pues los gobiernos lo manejan de esa manera. Las narrativas crean los pueblos y permiten ejercer poder sobre ellos. Fíjense nada más cómo una narrativa puede crear un pueblo, hasta dónde es. Tenemos el lenguaje, que es la esencia de lo que nosotros somos, ¿no? El lenguaje nos hace, pues, ser humanos. Tenemos memoria, tenemos consecuencias, tenemos la idea del pasado, ¿verdad? Somos lo que nos contamos nosotros mismos, es lo que afirma Zunzunegui. Toda la historia está solo en tu mente, está en nuestra mente. Creamos la historia aquí. Los hechos existen, ¿verdad? Pero la historia que tenemos aquí está en nuestra mente. Comprender eso es el más profundo de los niveles, es el único camino, pues, de la libertad, lo que dice Zunzunegui. Entonces, debemos crearnos también nosotros nuestras propias historias, no que aceptar las historias de otros. Otro de los capítulos que maneja aquí en su libro es el poder de la mentira y nuestra maravillosa capacidad de construir la verdad. Porque, pues bueno, si nos cuentan historias, también nosotros tenemos que buscar la manera de descubrir la verdad. La única forma de ser diferentes es contarnos una historia diferente. Sencillamente, es lo que Zunzunegui nos comenta. El pasado que nos marca y determina, por lo tanto, nos limita también. No está en los hechos, o sea, no está en los hechos el pasado que tenemos, está en las narrativas que nos cuentan o en las narrativas que nos contamos, ¿verdad?
El conflicto nunca viene de, digamos, de un hecho, del mundo de un hecho, sino de una interpretación emocional de ese hecho. Hay muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Generar rencor es uno de los objetivos que en la actualidad los gobiernos, como sea, de donde sea, generar rencor es el principal interés de los falsificadores o de las falsas ideologías o de las corrientes ideológicas hoy en día. El rencor empodera no a nosotros, sino que impone la narrativa. Nos hace ciegos a nosotros mismos el poder. Y nadie más, pues que nosotros mismos podemos deshacernos de esa narrativa. Nadie más. Te deja, por ejemplo, como dicen, te deja el nombre y se lleva el pan, ¿verdad? La principal razón para falsificar la historia, es lo que Susinegi nos comenta, en el mundo moderno, es infiltrarse en lo más profundo de tu mente. Hemos comentado ya en otras historias que hemos narrado aquí, cómo hoy en día hay que controlar la mente del ser humano, ¿no? Y convertirte en un esclavo de tu mente, en un esclavo, pues, al servicio del poder. Ese es el objetivo hoy de las narrativas, las televisoras, los medios de comunicación tradicionales. La historia es lo que tú eres. Es lo que tú eres. Entonces, si ellos te moldean, te modifican, así van a manejar ellos la historia. Entonces, hoy en día, tú eres el discurso legitimador de los poderosos. Es lo que nos dice Susinegi aquí cuando está hablando del poder de la mentira, ¿verdad? La realidad es muy simple. La historia es falsa, porque pues están contándonos historias falsas. La guerra, por ejemplo, te instiga y pelea en los humanos, más bien, es una pelea entre seres humanos o personas frustradas. Tu realización solo puede, tu realización tuya, cuando tú te empoderas, cuando descubres, eso puede poder ser el bienestar para el mundo. Una vez que tú te empoderes, una vez que tú te cuentes una historia diferente a las narrativas falsas, ¿verdad? Solo hay una narrativa que te hará completamente, pues, libre, ¿sí? Y esa es la verdadera libertad, donde se puede hablar con plenitud, y eso depende de ti. La ética kantiana, dice Zunzunegui, la más hermosa que se ha honrado la civilización occidental, que se resume en un imperativo categórico, actúa de forma tal que el ser humano sea para ti siempre un fin y nunca un medio, comenta el autor. En resumen, no uses las personas, pues eso los abarata su humanidad, y los convierte en cosas. Así que no lo hagas. La historia siempre se ha escrito desde el poder y lo único que buscan es sostenerlo. Ese es el objetivo de ellos. Hay poder, pues, diferentes narrativas, pero mismos resultados aquí no hay, pues, ni izquierdas ni derechas, ¿verdad? Es lo que nos dice Zunzunegui. Es lo mismo, el resultado es lo mismo. Entonces, este sería uno de los capítulos del libro, ¿verdad? El otro capítulo del que nos habla, que está interesante, es el principio. Al principio fue la palabra y cosas importantes que no sabes sobre las Sagradas Escrituras. También es otro de los temas interesantes que él maneja aquí. Dice que al principio Dios hizo los cielos y la tierra, y así comienza nuestra historia del mundo y de la tierra, pero nos transmite a través de 3,000, de millones de años, ¿verdad? O a través de millones de individuos, ¿verdad? Todo dice que todos tenemos tendencias autodestructivas, porque nosotros rechazamos a nuestro padre y rechazamos también a nuestra madre, en nuestro inconsciente. Pues el libro se refiere a mentiras que nos han contado, básicamente, este libro de falsificar la historia. Dice que hay revoluciones y revolucionarios, porque hay revolucionarios, porque haya, no porque haya condiciones sociales. Entonces tienes
tus emociones en tu pleno, las emociones que tenemos nosotros, el objetivo pues es que hay que mantenerlas en un plano de ser feliz. Hay que ser serenos, hay que ser sensatos, hay que ser libres. Otro de los capítulos también interesantes que maneja aquí en el libro y que está muy bonito es el poder de la historia y las mentiras que nos consagraron a contar los griegos. Habla aquí de los griegos, de la historia como indagación sistemática del pasado. Pues según eso nace en Grecia, pero pues es lo que se dice, ¿verdad? Pero pues, en todos los pueblos nació la historia, muchos pueblos, ¿verdad? Esto es lo que cuentan, ¿verdad? También habla de, en este apartado, dice que no existe la objetividad en el histórico, básicamente porque no existe las narrativas de la mente. O sea, no hay las narrativas de la mente. La verdad que nos hará libres no es científica. O sea, la historia no es científica, las ciencias sociales pues no son científicas, ¿no? Así que el objetivo de las ciencias sociales es el control social. Lo fue desde el nacimiento, lo plantea en este capítulo. Es el objetivo de la narrativa histórica, ¿verdad? La historia no se cuenta para conocer el pasado, fíjense bien, se cuenta para mejorar o para controlar, para manejar tu mente en el presente, para establecer tus narrativas, tus arquetipos, tus símbolos y con ello la forma de entender el mundo, para que sientas fervor nacionalista o indagación o indignación patriótica cuando esto se necesita, ¿verdad? O sea, que te tienen listo como para la guerra, ¿verdad? Además, pues la guerra dicen que nunca ha sido deseable, pero es necesaria, ¿verdad? Pues el conflicto es la base de la política desde que existe la civilización, lo maneja Zunzunegui. Tu mente está formada por símbolos y narrativas, lo que determina como individuo o como pueblo. No son los hechos, sino tus interpretaciones, ¿verdad? Otro capítulo es incendiar el mundo. Habla él de incendiar el mundo, las venganzas históricas y el pretexto para declarar la guerra. Fíjense qué interesante aquí. Cuando él habla, bueno, aquí da ejemplos de, por ejemplo, don Benito Juárez. ¿Qué hizo don Benito Juárez? Don Benito Juárez en México, comenta, él hace un viaje en su libro por distintos pueblos. Aquí en México, por ejemplo, habla de Benito Juárez, cómo se vengó de Santana y Iturbide y de Maximiliano. Así que, pues, imagínense, don Benito Juárez, y esto para él justificar su gobierno, ¿verdad? Que de hecho, el balance que se puede hacer de Benito Juárez es un balance positivo, ¿no? Pero los liberales del siglo XIX, donde se construye la leyenda desde vamos diciendo, de los vendepatrias, ¿verdad? Cuando llega Benito Juárez, tuvo que construir esa leyenda para decir que pues, los anteriores eran vendepatrias, yo voy a defender la patria. Esos son los mismos liberales, ¿sí, verdad? Por ejemplo, que convirtieron a Hidalgo en padre y a Iturbide lo convirtieron en un traidor. Fíjense bien, o sea, cómo se construyó la narrativa. Iturbide era el símbolo perfecto del pasado que había que superar, máximes y tu régimen, había que luchar contra el conservador y contra el otro imperio, ¿verdad? Iturbide representa el pasado, la monarquía, el imperio, los conservadores, la autocracia, lo europeo, ¿verdad? Entonces había que quemarlo, aunque Iturbide, pues, ¿verdad? Como ustedes saben, nos dio pues, la independencia, nos dio bandera, nos dio nombre a México, pero había que quemarlo, ¿verdad? Porque pues esa era la narrativa de Juárez. Juárez promovía, por ejemplo, el futuro, la república, lo liberal, lo popular y lo norteamericano. Fue uno de los primeros que buscó el apoyo de Estados Unidos, aunque siempre se ha tenido el apoyo de Estados Unidos para México. Díaz, por ejemplo, le hizo culto a Benito Juárez para luego quedarse ahí en la sucesión en el poder con la historia con el legado de Benito Juárez. Carlos V quiso vengarse de Cortés, ¿verdad? Fíjense cómo son las narrativas en la dimensión de la eternidad y mandó quemar todas sus obras y cartas y prohibió sus compras de venta, de posesión y lectura de libros. Nos marca aquí este capítulo de Zunzunegui. Stalin también mandó borrar a Trotsky del mapa.
¿sí? Y así los progresistas que querían cambiar o quemar, cambiar nombres a plazas, a los edificios, en todo el mundo, ¿verdad? Incendiar el mundo es desde luego un profundo psique o sea, como algo psicológico del ser humano. Y así habla de Hitler, por ejemplo, que utilizó el incendiar el incendio de Rochstingham para perseguir a comunistas. Jorge Bush, por ejemplo, usó la caída de las Torres Gemelas para perseguir musulmanes e invadir países, ¿sí? Y construir oleoductos. Y así sucesivamente, ¿no? Como este capítulo. También viene otro capítulo que con este signo veneras, ¿verdad? Los engaños fundamentales de la Guerra Santa, ¿no? Como los símbolos también son importantes, la cruz, ¿verdad? Como por ejemplo, dice Schwarzenegger, el emperador soñó con Dios para seguir su vida y sus batallas. Constantino I soñó con una cruz en el cielo acompañada de la frase en latín, bueno, que significaba con este signo vencerás. Cosas así y te van impulsando, es una narrativa que te pones en tu mente para salir adelante. El mundo, por ejemplo, oscuro, donde la tierra es plata, una conspiración de los renacentistas contra lo medieval. ¿Verdad? También dice que en la Edad Media no pasó nada, fin de la historia, oscuridad, religión, ignorancia y fanatismo, nada más, miles de años, ¿no? En México estamos también con la Edad Media, porque paralelamente también, cuando se entra, por ejemplo, al virreinato, ¿no? También salimos de eso, el virreinato, que se le considera como el medioevo también. No es oscuro sus hechos, sino en nuestra mente. Se habla aquí, Schwarzenegger comenta, lo voy a comentar, como por ejemplo la idea que se ha manejado, por ejemplo, en México del virreinato, de la Nueva España, pues se ha manejado como una conquista. Esa es la narrativa, cuando en realidad lo que hubo fue pues un encuentro, que también en sus libros de historia de Schwarzenegger y en otros libros maneja él, fue el encuentro de dos mundos. Es el periodo en que realmente esta parte del continente americano, en esa época, en lo que era España, pues fue hubo un gran desarrollo en la época de la Nueva España, muchísimo desarrollo, ¿sí? Eso se va a acabar, ese desarrollo cuando llega supuestamente la independencia, que no fue una independencia, pero se maneja como una independencia porque los primeros que empezaron a mover no trataban de independizarse, simplemente pues eran criollos que no estaban de acuerdo con las políticas de España, ¿verdad? Y entonces eso hizo cambiar la estrategia. Bueno, de hecho es que dentro de las narrativas, prácticamente la narrativa que cómo va a quedar la Nueva España como algo mal, es por el conflicto que tenía también Inglaterra y el interés de destruir el imperio español. Entonces ellos tenían que generar una narrativa que los empoderara a ellos y que los hiciera pensar que ellos son los que tienen la razón, y se crea la leyenda negra contra España, ¿no? Que España vino a robarse el oro, que nos conquistó, se acabó con la población, que fue un suicidio, puras cosas malas. Bueno, la historia que raya en México es una historia que se ha comentado mucho de fracasos, de saqueos, y esa es la historia que nos tenemos los mexicanos, o sea, esa es la interpretación que se le dan a los hechos que han ocurrido en nuestro México, desde que llega, por ejemplo, Cristóbal Colón, que representa el símbolo ¿cómo le llaman? Del suicidio, ¿verdad? Del genocidio. Le hablan muchas cosas terribles, cuando se debería de manejar que fue pues un encuentro de dos mundos, pero no se maneja. Entonces la interpretación que se le da, que nos acabaron, que nos destrozaron, que nos conquistaron, que nos saquearon todo el tiempo, y así ha estado la historia de nuestro México. Es la narrativa, la interpretación de la historia. Entonces pues México no se va a poder levantar con ese tipo de historias, de narrativas. Entonces
Eh, es parte de lo que quería comentarles. Hay algo muy interesante que voy a comentarles aquí del libro en cuanto a, este está en el capítulo, viene en el capítulo, Un mundo oscuro donde la tierra es plena, una conspiración de los renacentistas contra el medioevo. Bueno, aquí en esta parte hablan de, por ejemplo, se habla lo que les comentaba del virreinato de la Nueva España, que no era el jardín del Edén, ¿verdad? Pero estaba lejos de ser el infierno, como lo comentan, y desde luego no era un reino oscuro donde un montón de españoles extraían oro y plata, flageando a sus esclavos americanos. Estaba muy lejos de ser esto, pero eso hay que decir si no queremos independizar de ellos, ¿verdad? Eso es lo mismo que en la democracia. Si voy a contender en las elecciones contra el otro, tengo que decir muchas cosas malas de él, ¿verdad? Nos dice Susney aquí, dice, la verdad no tiene nada que ver con eso. Los cristianos, por ejemplo, sacaron el pozo, los judíos secaron el pozo, los comunistas secaron el pozo. La verdad es que el pozo estaba seco, ¿verdad? No hay que decirlo de otra manera. Pero entonces ahí está la narrativa. No deja de resultar interesante el paralelismo entre el virreinato y el medioevo. Comenta Susney. En ambos casos se habla del periodo como una edad oscura y en ambos casos esa oscuridad es un mito, porque no es cierto. Pero las dos narrativas son creadas para una élite aristocrática, burguesa, que pretende construir algo nuevo tras romper el pasado. Desde un tiempo presente se asume ese momento como un renacer, ¿verdad? Una liberación, como un salir de una etapa oscura para llegar a la luz, con un mítico pasado glorioso y superior, ¿verdad? Son detalles muy interesantes. Luego viene otro capítulo también importante que les voy a hacer para que compren el libro, ¿verdad? Está muy bonito. Habla también del choque de civilizaciones, la Roma cuando cayó, ¿verdad? Cayó ante la fuerza de la historia, representada por los hunos y los germanos, y el último emperador huyó en el año de 476. Habla cómo se construyeron los mitos de la muerte de Constantino el Grande. Ustedes pueden encontrar aquí muchas historias acerca en este capítulo, ¿verdad? Habla de religiones. También viene otro capítulo interesante, ¿verdad? Donde habla, en este mismo apartado, en este mismo capítulo, habla un poco de la historia de Estados Unidos que me interesa comentarlo. En este argumento, con Dios como argumento central, salieron unos 250, fíjese, peregrinos puritanos desde Inglaterra a Países Bajos para crear una nueva sociedad en el Nuevo Mundo, lejos de la decadencia del viejo. O sea, no era cierto que aquí estaba decayéndose, ¿verdad? Más bien en aquel mundo, ¿verdad? Afortunadamente Dios había guiado a los avariciosos españoles a las tierras que tenían oro, fíjense bien, y así preservó para los calvinistas puritanos la verdadera fe. El norte del continente, o sea, aquí en América, para que fuera su nueva tierra prometida, Dios siempre está con uno, nunca con el otro. Sí, Dios está conmigo, pero no contigo. Los calvinistas anglosajones que se establecieron en el norte desarrollaron un fuerte sentido de identidad, o sea, en esta parte aquí del norte de América, principalmente la religiosa, y aún lo maneja. Como toda la identidad necesita una otredad, no tardaron en encontrarla. Los indígenas norteamericanos eran una buena opción. Los salvajes, incivilizados y paganos que impedían la expansión puritana determinada por Dios. O sea, luego buscaron el enemigo, ¿verdad? Pero otro enemigo fue el que ocupó lugar de honor, ¿verdad? Los españoles católicos que conquistaron el resto del continente, los papistas. Fíjese bien la diferencia, ¿no? Es bien importante estos puntos que los estadounidenses, y este es el porqué lo que está pasando, lo quiero conectar con lo que últimamente está pasando pues ahorita en el mundo con Donald Trump, con México, con Rusia, con China, con India. Los estadounidenses se convirtieron en los máximos expertos de la otredad. O sea, los indios que usurpaban sus paraísos, los españoles que promovían una fe falsa, los ingleses que los oprimían, los mexicanos que eran los herederos de la corrupción española, ¿verdad? Los españoles que oprimían
Cuba, los gringos que estaban llamados a liberar, los alemanes que querían conquistar el mundo, los alemanes nazis que buscaban revancha, los soviéticos que también querían conquistar el mundo, fíjense, los comunistas enemigos de la propiedad privada, los musulmanes que odiaban la libertad. Bueno, vemos nuevamente que en la más actualizada versión de los rusos, Putin, por ejemplo, hoy, como el nuevo Hitler, prolongándonos en la conquista europea, la agresión inesperada del nuevo zar de todas las Rusias en tiempos de absoluta paz y colaboración, obligó a que Estados Unidos a desplegar su maquinaria de guerra y una vez más a defender a sí mismos o a los inocentes oprimidos del yugo del mal, como en cada guerra. O sea, hay que crear una negativa. Así que desde 1803, por ejemplo, Estados Unidos comenzó la construcción aún en marcha en este momento de un imperio que en aquel tiempo se creía panamericano, pero que en el paso del tiempo y del desarrollo de la tecnología y la comunicación adquirió una vocación planetaria hoy en día, en todo el mundo, desde esa fecha, entre compras, negociaciones, guerras, y han consolidado su dominio sobre el mundo. ¿Verdad? Siempre usaron narrativas simbólicas, siempre construyeron al otro. ¿Verdad? La construcción del otro es muy importante y es de lo que les quiero comentar. Sí, comenzó con el nacimiento del mismo país, aquí en Estados Unidos, en 1783, cuando oficialmente se reconoce la independencia de los Estados Unidos por parte de Inglaterra, reconoció, bueno, cuando se hizo Estados Unidos, eran 13 colonias unidas en un solo país en ese entonces, cuyo territorio se llegaba hasta más o menos al lado del este de Mississippi y del otro lado la Luisiana, ¿verdad? Y para ese momento histórico era territorio español, aquí. Como el resto de América, pues era de España. Aquí donde nos encontramos, me cuento, en este lugar, en la Puente, California, pues era territorio español, ¿verdad? Y bueno, pero allí estaba el nativo americano que había precisamente el otro lado del río, porque ya había sido previamente empujado, ¿verdad?, hasta allá por los colonos anglosajones, ya los habían empujado hasta por allá lejos, órale, sáquense. Esos nativos fueron el primer otro del estadounidense, al que había que, o sea, crear la narrativa de era malo, no era bueno, ¿verdad? El primero en el que se trabajó para ser inculcado en la mente de la población como el ajeno. Ese es, ¿verdad?, el peligroso, el que representa lo contrario de lo que somos nosotros, ¿verdad? Las 13 colonias habían formado pues entonces un solo país, ¿verdad? Y pues desde 1609, que nace Estados Unidos prácticamente a 1750, en esos periodos, con distintas ideas y valores, diferentes vicisitudes que los llevaron al otro lado del océano a comenzar nuevo, de diversos orígenes. Ellos aquí vinieron ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes, franceses, muchas razas, ¿verdad? Había luterianos, calvinistas, puritanos, evangelistas, bueno, una serie de personajes y de culturas diferentes. Con esos rompecabezas se inventó el otro. Era una necesidad fundamental para construir una identidad. Entonces, si todos le temen al indio, asumen intrínsecamente que algo les hace iguales entre ellos y todos juntos distintos del otro, o sea, del indio, ¿verdad? Estamos hablando aquí. Fíjense cómo se van construyendo las narrativas y así fue naciendo el destino manifiesto de los Estados Unidos. Es importante que les digo, quiero comentar este antecedente para analizar lo que está ocurriendo conectado con el libro de Falsificar la historia de Susinege. El pueblo, según esto, pues Estados Unidos era el pueblo elegido de Dios, o es una misión sagrada para cumplirla, que tenía que tomar posesión de la tierra prometida, ¿sí? América. Fíjense desde entonces cómo nace su visión sobre mí. Pero Dios siempre pone retos, y había un demonio que derrotar. Los españoles. Los derrotaron a los españoles. Fracturaron el imperio porque estas tierras que hablan de que no, pues Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Es que este territorio del norte de México no era de México, era de España. Fuimos aquí este imperio cuando fue el imperio, cuando fuimos Nueva España y cuando pasamos a ser el imperio de México, donde Iturbide era el emperador. Entonces, pero cuando los mismos mexicanos allá, asesorados por norteamericanos,
derrotaron al imperio mexicano. Entonces estas tierras que estaban solas, desde Texas hasta por aquí, California, no había más de 80,000 personas. Estaba solo, estaba desolado, no había nada. Es más, cuando cambió, hubo gente cuando se dio cambio, ya no perteneces a México, que ahora perteneces a Estados Unidos, aquí en estos lugares. Hubo personas que ni cuenta se dieron, ¿cómo que ya no pertenecemos cómo que pertenecimos a México? Ni siquiera se dieron cuenta que estas tierras pasaron a ser de México porque fue tan rápido, ¿verdad? Era de España, de aquí. Entonces, así se van construyendo las narrativas. Fíjese bien, era en parte el destino manifiesto de este nuevo pueblo, o sea, del pueblo norteamericano, de Dios erradicar al demonio español. Eso fue una narrativa que ir poco a poco echando de la tierra prometida hasta tomar posesión de ella, que lo lograron. Fracturaron el imperio, lo hicieron 1000 pedacitos. Argentina, Cuba, Perú, México. Así se asumió, por ejemplo, Jefferson del destino y de la tierra prometida de su nuevo pueblo. O sea, de los nuevos dirigentes aquí cuando nació Estados Unidos, nació con esa visión. Todo esto está en los cimientos del pensamiento y la doctrina fundamental de los padres de la patria de Estados Unidos, de su ideología, ¿verdad? Que en esencia es sagrada, mancillada, es lo que reclaman muchos grupos ultraconservadores de hoy. Hoy en este momento, la narrativa imperial es un sustento de Estados Unidos desde que surgió Estados Unidos. Fíjense cómo nació. Nació con esta visión. Desde entonces ellos traían esa ideología que no era así en México. Les decía porque en México, pues la gente estaba cómoda. En México no era México, era la Nueva España, pero es el sur de América, pues me equivoco aquí. Pues había oro, los españoles encontraron oro, ellos no tuvieron la necesidad de desarrollar nada, ideas. Y ahora el principal daño que hay también en lo que ahora sí es México, pues es que hay petróleo, ¿verdad? Entonces, pues la gente no tiene mucha necesidad de trabajar. Entonces, cuando la disgregación española, que es lo que les digo aquí, emergió México, cuando se rompió el imperio, que fue provocado por Inglaterra, por los ingleses, pues surgió México. Los Méxicos ocuparon el lugar de los españoles en la misma narrativa. O sea, con carga extra de racismo, ya que no se hablaba de latinos, sino de mestizos, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento estuvo detrás de la guerra contra Estados Unidos, a la que encontraron, por cierto, fingiendo un ataque, ¿verdad? Y esa guerra es el origen de su imperio aquí en los Estados Unidos, un imperio, así que el nativo, el español y el mexicano, ¿no? Ahí están los primeros otros, o sea, ya fuimos, desde ese momento se generaron esos otros, el nativo, el español y el mexicano, y hasta la fecha, construidos para los estadounidenses en el imaginario colectivo. Aquí comienza para ellos el choque de civilizaciones, porque en dicha narrativa queda muy claro cuál es el destino que está manifiesto. Hay una tierra prometida que es la totalidad del mundo, ¿sí? Toda la América como un resguardado por Dios desde el inicio de la historia, para que pudiera ser tomada en algún momento por el legítimo pueblo elegido. En este caso, pues los blancos, los anglosajones y los protestantes, ¿verdad? Pues la prometida estaba lista. Como parte de su origen hispano y el hecho de que se precipitaron sobre el Nuevo Mundo tan solo por la velocidad, por su codicia de oro, y los llevó incluso a mezclarse con la población indígena, a contaminar más ya de por sí su decadente estirpe. O sea, por el otro lado, hicieron los españoles. ¿Qué hicieron? Los españoles podían y debían ser expulsados de América y sus descendientes en su elo americano sometidos. La narrativa fundamental de Estados Unidos fue hacer de la conquista de toda América un imperativo ético, moral y religioso, una misión sagrada desde en aquellas épocas, y se generó la leyenda negra. Y bueno, está interesante lo que comenta Schwarzenegger, la narrativa anti-española que se generó, creada por los ingleses por motivos de choque de imperios. Fue heredada por estadounidenses contra los hispanoamericanos, y esa narrativa pues es la que está llena es una narrativa negra, está metida muy profundo en la mentalidad de los propios países de la América hispana hasta el día de hoy. Ese es el problema, es estar en la mente de la gente. Esa América, que es la hispana y no latina, ha construido con ese argumento muchas narrativas en contra de sí misma en el siglo XIX y en adelante, hasta hoy, ¿verdad? En el amanecer del siglo XX, por ejemplo, Estados Unidos ha decidido entrar en juego
de las potencias y sus intereses que están directamente relacionados con la Inglaterra y a través de esta con los de Europa, ¿verdad? Hemos hablado, ya también he comentado del corazón de la Tierra, que está en la isla Mundo. La isla Mundo es Eurasia, ¿verdad? Y bueno, pues ese lugar está en el este de Europa, que viene siendo pues los países que están actualmente en conflicto, ¿verdad? Entonces, se también comenta aquí, se generó el otro, cuando Alemania, ¿no? El Alemania es el primer otro estadounidense que aparece en un cómic cuando el Capitán América surge en la industria de cultura dando puñetazo a Hitler por toda la ejemplar número 1. Bueno, habla de ejemplos, por ejemplo, aquí de la Unión Soviética, de Alemania, de cómo se construyeron todas esas narrativas. Y habla también del momento más terrible de la historia, que viene siendo lo que ya comentaba, el 13 de agosto de 1521, que un ejército y una turba terminaron de vencer las defensas de la ciudad y penetraron en ella. 2 años antes, en sus días de gloria, aquella capital tendríamos 100,000 habitantes y en otro tanto en su entorno cercano. Estamos hablando de la caída de Tenochtitlan. Y bueno, fue de Tenochtitlan, pero como la narrativa que manejan es de que pues fue la caída de México, ¿no? Y que llegaron los españoles, pero fíjense, o sea, los mexicas tenían dominado a todos los pueblos alrededores en Mesoamérica, les cobraban tributos, hacían sacrificios todos los días, y en la narrativa no menciona nada que eso haya sido malo. Todos los días hacen sacrificios humanos. Oh, no, pero llega Hernán Cortés. Hernán Cortés es el demonio, es el malo, conquista a México. No conquista nada, él no conquista a México, realmente lo hacen los pueblos aliados, que se aliaron con unos pocos españoles, porque cuando toman Tenochtitlan, alrededor de 100,000 guerreros, solo menos de 1,000, como 800 eran españoles, guiados, por supuesto, por Cortés, porque seguramente no era cualquier hombre, ¿verdad? Entonces, pero ellos porque estaban hartos de los 100 años realmente de conquista de los mexicas hacia los pueblos mesoamericanos. Recuerden que ya habían pasado 3,000 años de civilización y los mexicas llegaron a ese lugar provenientes acá del norte. Los últimos 300 años de los 3,000 años que ya había la civilización mesoamericana, esos llegaron, eran pueblos guerreros, pueblos nómadas, y conquistaron a ese lugar. Entonces todos los pueblos estaban hartos de ellos. Al día siguiente de la conquista del 13 de agosto de 1521, era una alegría para todos los pueblos, pero sin embargo, la narrativa no dice eso así. No, nosotros, México era grande, fuéramos grandes, todavía ni existía México, pero se está hablando que nosotros no somos grandes, no somos un fracaso a causa de que los españoles nos tumbaron toda nuestra civilización. Es otro de los puntos que maneja aquí Zunzuniegui, interesantes para leer luego el mito de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa en el año 1789, pues fue una revolución burguesa en el que, bueno, pues estaba llegando a su fin por historia las monarquías de aquel entonces, ¿verdad? Entonces la Revolución Francesa, aunque se habla de que porque había hambre en el pueblo y que el pueblo se relevó contra, eso es lo que maneja la narrativa, pero en realidad fueron los ilustrados, los burgueses que, bueno, pues no podían desarrollar su comercio en las ciudades, fueron los que promovieron con una gente aliada intelectual, o sea, la burguesía, los ricos con recursos y luego con intelectuales, fue que promovieron la Revolución Francesa, utilizando a la gente pobre, que por cierto, pues no se estaba muriendo de hambre, eso dicen, ¿verdad? La gente hubiera seguido igual, como siempre, pero siempre hay que utilizar a los de abajo para tumbar a los de medio, usan a los de abajo para tumbar a los de arriba, bajan los de arriba en medio, los de medio suben arriba y los de abajo quedan en el mismo lugar. Es lo que siempre ha pasado en todas las historias, en todas las revoluciones. Habla el autor aquí de ese tipo de situaciones. Es muy interesante, ¿verdad? Todos los comentarios, habla de las clases sociales, ¿verdad? Cómo nacieron, ¿verdad? Cómo nacen las clases sociales de las civilizaciones, cómo nació la civilización que nace de mano con la agricultura, la sedentarización, para vivir de la tierra, y hay que vivir en la tierra, poseerla, dominarla, explotarla y protegerla. Para vivir en la tierra es necesario pues dividir el trabajo, y pues allí vienen ya los conflictos, ¿verdad? Entonces, lo interesante de las narrativas, ¿no?
luchar, pelear siempre, todo el tiempo, mantener al pueblo en conflicto y bueno, pues una serie de detalles. Aquí muy importante mencionar, dice que al final habla él del comunismo, ¿cuál es el discurso que usaron los comunistas, ¿verdad? Como son nuevas religiones del mundo moderno donde la religión fue eliminada teóricamente de la política. Habla también de la iglesia de aquella época, habla de los libros sagrados, el nacionalismo. ¿Qué es lo que hace el nacionalismo hoy en día? Pues también te da la pertenencia a un pueblo eterno con el derecho sagrado del territorio, todos somos alemanes o lo que sea, otorga una guía dogmática que sustituye la Biblia, el catecismo, bueno, hay muchas cosas. Les digo, se comenta aquí esos detalles. Habla también de la cuestión de religión, de Dios, habla de la madre de todas las guerras, ¿verdad? Que era la guerra de, por ejemplo, habla de la guerra del 30 de abril de 1945 en Berlín. Dice que prácticamente no quedaba piedra sobre piedra. Bueno, pues habla también de esto y lo importante, cómo se construye una narrativa de todo eso, cómo surgen nuevos países, cómo surgen nuevos bloques, ¿verdad? Hasta las democracias de hoy, que no es más que un engaño ideológico de la burguesía para adormecer al pueblo, según dictan todos las historias marxistas o ideólogos, ¿verdad? Lo que el verdadero pueblo, el proletario, no había ganado nunca aún ni ahora. La democracia era superior al imperio, pero la máxima superioridad moral descansaba en el comunismo, cuyo monopolio ideológico estaba en la Unión Soviética y su destino en manos de un solo hombre, el camarada Stalin. Da muchos ejemplos de esto aquí en de cómo falsificar, más bien el libro, falsificar la historia, ¿verdad? Tras la invasión de Polonia también habla muchos detalles, qué fue lo que ocurrió. Y bueno, como les digo, más que un libro de historia, este es un libro de superación personal. Nos enseña, nos da la idea, bueno, lo que yo aprendí de cómo dejar de la narrativa, o sea, que no entreguemos nosotros el poder, nuestro poder a otro. No nos casemos con ideologías, ¿verdad? Y seamos libres. No somos libres nosotros si no somos capaces de crear nuestras propias ideas. Para ser libres como individuos tenemos que tener la capacidad de crear nuestras propias ideas, de crear nuestra propia riqueza. Si tú no eres capaz de generar tu propia riqueza, tú no eres libre, ¿verdad? Entonces, esa es una de las condiciones para uno ser libre. De lo demás, cuando no eres libre, bueno, pues vas a estar manejado por muchas narrativas, como las narrativas que en la actualidad el mundo que estamos enfrentando hoy. Hemos comentado, bueno, ya no, pero en base a este libro, Falsificar la Historia, cómo se nos han manejado muchas narrativas en la actualidad y a la gente pues nos confundimos la gente que depende de los medios de comunicación o que no es libre de pensamiento, pues genera mucho conflicto. Generar conflicto en la sociedad para los gobiernos, pues eso los beneficia, los mantiene en el poder. En la actualidad ya se ha venido generando la narrativa de que, pues bueno, Estados Unidos ha declarado como terroristas al crimen organizado en México, porque hay que decir que son dos cosas muy diferentes. El narcotráfico es una cosa que la gente lo confunde y muchos analistas lo confunden. El narcotráfico es una cosa y el crimen organizado es otra. Es muy, muy diferente. El narcotráfico no saqueaba, bueno, cuando se daba en los pueblos en México, no saqueaba, no robaba. Ellos tenían sus problemas entre ellos, pero no saqueaba la comunidad, no se metían con las familias, no se metían en el pueblo. El crimen organizado, sí. El crimen organizado hoy, y bueno, eso no te lo dicen, el crimen organizado hoy, en gran parte en los pueblos no maneja drogas. La gente le mete la idea de que están metidos en las drogas. No, son grupos de criminales que llegan a los pueblitos y se adueñan del dinero de distintas maneras. Miren, los pueblos en México ahorita pues reciben recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y colectan también allí del municipio. Le llaman, creo que el ramo 33, no sé si es el gobierno federal, el ramo 32 del gobierno estatal o recíprocamente, no sé. Pero son de los ramos en los que los municipios reciben dinero
Entonces, reciben millones de pesos los municipios. Ese dinero es de acuerdo a lo grande de cada municipio, es lo que le toca de dinero a los municipios. Pero el crimen organizado allí, como tiene secuestrados a los pueblos y a los presidentes municipales, allí se mocha. Dice, ok, de 100 millones que me llegan al municipio, por ejemplo, en el ramo del gobierno federal, a mí me vas a dar 60 y solo le dejan 40 al municipio. O sea, ahí negocia. De los gobiernos de los estados, lo que el gobierno del estado va a mandar al municipio, pues le agarran otro porcentaje mayor para los criminales de allí. Y con eso operan ellos, para pagar sus sicarios, para tener el control ahí de sus negocios. Esa es una forma de saquear. Llegan a otros acuerdos en los que, aparte de eso, algunos grupos en ciertas regiones, ciertos municipios, cobran también piso a las comunidades, a los pequeños negocios, a los pequeños comercios, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo están las narrativas, pero eso no lo dicen. No lo dicen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente los grupos que están ahorita actuando en México, que es algo delicado, el hecho de que se haya decretado a México, a los carteles en México como terroristas es muy delicado. O sea, no es una cosa sencilla, es algo muy serio. Eso ha hecho a Estados Unidos con otros países y con ese pretexto ha ido a invadirlos. Entonces, algo va a pasar, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Pues son dos cosas. El periodo de la globalización económica, en esto quiero conectarlo, de la globalización económica provocó básicamente el declive de los Estados Unidos, porque hay que reconocerlo que Estados Unidos tiene serios problemas económicos ahorita. Entonces, ahora el nuevo gobierno entra en un proceso contrario de desglobalización. ¿Sí? Entonces, hubo un grupo que apoyó la globalización económica. Ese grupo es como que se dividió el Deep State, o sea, el Estado profundo en Estado, se dividieron. El nuevo grupo que está actualmente empieza con una estrategia contraria a la globalización, ahora es a la desglobalización, busca un nacionalismo, ¿verdad? Para tratar de recuperar la economía. Entonces, en medio de la problemática y de la situación que se vivió se vive en Ucrania, en el Medio Oriente, en la cual pues hay ventajas para unos y desventajas para otros. A lo largo de la historia hemos comentado que se han venido dibujando tres bloques y eso lo maneja Jorge Orwell, como se nacen tres superestados, ¿verdad? El cual en uno de ellos, hablando de nosotros, es Oceanía, donde se encuentra el hermano mayor, que es Estados Unidos, pues es el que va a ir dando las directrices en este lado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las narrativas, de que hay muchas cosas que se dicen pero no se hacen, o no se dicen y se hacen, ese es lo importante y lo que me interesa de Szucinegui, ¿verdad? La gente se va con la primera, por ejemplo, no, pues que vamos a deportar y que va a haber deportaciones. Eso no es cierto, es una narrativa que se hace porque algo van a buscar con la gente, ¿verdad? En realidad las cosas más delicadas no las van a decir. O sea, ustedes estén en la mente, las cosas que se van a hacer no las van a decir, el gobierno no las va a decir, van a aparecer en México, como esto que les digo, de lo que está haciendo el crimen, que está cobrando piso, que está llevándose el presupuesto. O sea, los criminales en México viven, el gobierno federal sabe eso, el gobierno de Estados Unidos lo sabe ahora. Entonces, saben que el presidente de México, el gobierno federal, envía recursos a un municipio y el gobierno federal sabe que el mayor porcentaje de ese dinero que está mandando a ese pueblo va para ciertas personas, no es para el pueblo. Por eso los municipios no tienen dinero, porque alguien se lo está robando y no es ni el presidente municipal, porque no tiene nada, no le deja nada, no tiene ni poder ni dinero, se lo quitan. Eso a cambio de que lo dejen de gobernar. Por ahí es aparecer como títere nomás. La mayoría, pues ustedes saben, son que están en los puestos públicos en muchos lados, pues son gente tonta, ignorante, gente tonta los que están en los municipios, en las presidencias municipales, para eso los tienen, ¿verdad? Entonces, esas narrativas pues no las van a decir y el grupo, el problema, bueno, ese es por un lado lo que está pasando. Yo creo que en todos lados del mundo, donde quiera hay eso, pero el grupo que gobierna México fue apoyado por el grupo que apoyaba la globalización acá en Norteamérica, ¿sí? Por el grupo de George Soros, de todos esos grupos de millonarios, apoyaron a México desde el gobierno de Vicente Fox. De allí para acá, ese gobierno de México fue apoyado por ese grupo, que hoy perdió aquí el poder en el hermano mayor. El hermano mayor, que es Estados Unidos, pierden el poder, llega otro grupo. Entonces ahora ese grupo de México que está gobernando allá, que le dio el apoyo abiertamente al grupo perdedor,
¿verdad? Pues imagínense, ahora, entonces, este gobierno que está ahorita en Estados Unidos, Donald Trump, va a barrer, no solo en México, sino en todo el mundo, con todos sus enemigos que representaba ese grupo. Los va a desaparecer, están derrotados ya, pero los va a borrar, los va a quitar, no va a ser fácil. Y a lo que se ve, pues la presidenta de México le está respondiendo y está defendiéndose, porque ella representa ese grupo que estaba aquí en Estados Unidos. Ella incluso cuando fue jefa del gobierno del Instituto Federal fue apoyada con recursos, dinero, fue apoyada por los grupos de Soros y todos ellos, incluso para que estudiara aquí en Estados Unidos. Entonces ella tiene un gran compromiso con ellos, no con Trump, y por eso estamos viendo ahora que ella está defendiendo a los capos del narcotráfico, ¿verdad? No del narcotráfico, del crimen organizado en México. ¿Por qué? Porque algún compromiso se tiene. Les digo, ellos saben cómo estaba la conexión. El gobierno federal daba los recursos para el municipio y el gobierno federal sabía dónde iban a dar. Que la mayor cantidad de dinero no va al pueblo, sino iba a esos grupos criminales que son los cooperantes. No crean ustedes que los grupos que mucha gente cree. Por eso son las narrativas. Es bien importante este libro. Léanlo, es un libro de superación personal. Te va a ayudar a entender que te dicen una cosa y se está haciendo otra. Tú vas a tus pueblos. Hoy en día, por ejemplo, pues ya no puedes caminar con tranquilidad. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en nuestra tierra, por el lado de Nochistlán, de Teocaltiche, Jalisco, toda esa zona. La semana, en días pasados, imagínense nada más. Bueno, apenas hace una semana, 2 semanas, mataron una policía de Teocaltiche, municipio de Teocaltiche, una joven de 23 años. Fue asesinada. Pues a los pocos días, o sea, hace unos días, secuestran a 9 policías. Ya de ayer o antier ya encontraron a 4 en bolsas. Andan buscando a los otros 5 policías. ¿Se imaginen cómo está la situación? Y el gobierno federal, la presidenta enfocada en buscar defender a los capos de arriba, cuando que el pueblo en México está secuestrado por ese tipo de organizaciones. Habla el gobierno de soberanía. Bueno, pues la soberanía somos cada uno de nosotros, y la soberanía de nuestros pueblos, de nuestra gente, ¿quién la ha vulnerado? ¿Quién ha violado esa soberanía? ¿Quién ha conquistado nuestros pueblos? ¿Quién ha conquistado nuestras comunidades? ¿Quién tiene sometidas a nuestras comunidades? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué no ha hecho nada el gobierno? ¿Por qué no hizo nada en tantos años? Fueron, les digo, como 30 años que han transcurrido. Ese se fue llegando, y los últimos años, pues eso se aceleró más. En nuestras comunidades, la gente no puede hablar, la gente no puede opinar. Si ves, no puedes decir que viste, no puedes grabar nada, no puedes unir porque te llegan a tu casa. O sea, es un estado de terror que se vive. Unas zonas más, otras menos, ¿verdad? No, eso no es en todos lados, pero hay zonas muy concentradas como pues ahorita Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Chiapas. Se viven situaciones tremendas de inseguridad, ¿verdad? Pero el gobierno lo sabe. ¿Y por qué nunca hizo nada? O sea, la mayor parte de los policías, por ejemplo, cuando les decía que negociaban del presupuesto, un porcentaje de presupuesto para uno y le dejaban al municipio otro, los capos o los jefes de los criminales en los pueblos, también negocian. Mira, me dejas yo voy a poner el jefe de la policía, pues, puestos claves que a ellos les interesan, tal vez el jefe del director de tesorería, o el de registro civil, no sé, los que le interesan ahí a ellos agarran sus puestos, se los exigen y ya van mochas ahí con el presidente municipal, o incluso el presidente municipal puede ser parte de ellos, muchos de ellos. Ahora con este fenómeno de declarar terroristas a los del crimen organizado en México, no crean ustedes que va a haber bombas y eso. Van a chequearle sus cuentas del banco aquí en Estados Unidos, todos manejan esas cuentas, les van a quitar el dinero. Por allí los van a llegar, no va a haber cosas. Y otras cosas, pues claro, se va a ir penetrando. No sabemos lo que pueda ir pasando. En realidad no vamos a estar juzgando qué es lo que va a ocurrir. Pero de que la situación no es que se va a poner más delicada, es que está delicada. Al contrario, con esta situación, si es que interviene la inteligencia de Estados Unidos para resolver, ojalá y que México colaborara con eso. Pero en lugar de aliarse con el gobierno de México, con el gobierno de Estados Unidos, se alió con los criminales. O sea, le digo, porque son parte del grupo de la que lideró la globalización económica del grupo contrario, y pues no se van a morir, no van a dejar el puesto nada más así, cosa que pues nos engañaron en México. Cuando la presidenta dijo esa situación, nunca nos dijo, pero bueno, aunque sí nos dimos cuenta que ella, de parte de quién, a dónde estaba apoyando, qué grupos esos perdedores. Pues ahora el grupo que ganó aquí, que es el hermano mayor en América, en Oceanía, pues va a poner sus reglas. Ya lo mencioné, que un presidente aquí de Estados Unidos
Roosevelt pues impulsó la política del garrote, lo hemos comentado, ¿verdad? Te hablan suavecito, suavecito, si no entiendes, va el garrote, ¿verdad? Y esa política la están aplicando los norteamericanos en todo el mundo. Y querramos o no, pues es el hermano mayor, lo hemos dicho, los bloques, está el bloque de China, que es otro bloque importante que lidera China, está Rusia, es el otro superestado, y bueno, pues por ahí viene la India también, es otra civilización, estado. Vamos hablando de ciertas civilizaciones, estados organizadas, civilización, Rusia, China, la civilización china, la civilización china, la civilización hindú y la civilización norteamericana, ¿verdad? Y por ahí están las cosas. Entonces, yo les recomiendo que lean, adquieran Falsificar la Historia. Es un libro no de historia, sino de superación personal que te ayuda a entender mejor la narrativa que te comentan y también a generar tu propia historia, tu propia narrativa, es decir, que seas capaz de crear tus propias ideas y de generar tu propia riqueza, entender eso, que esa es una manera de que tú seas libre. Mientras tú no generes tu propia riqueza, mientras tú no generes tus propias ideas y dependas de un aparatito de allí, tú no vas a ser libre y vas a ser parte del grupo que el sistema quiere que seas ignorante, de ese grupo ignorante que quiere que nomás estés peleando, que estemos peleándonos, pleitos entre familias, pleitos entre maestros o entre sindicato, todos unos contra todos, que estemos así peleándonos, eso le beneficia al sistema. Eso es lo que quiere el sistema. Pero si tú te quieres liberar, hay que crear tu propia narrativa, crear algo diferente y pues tu vida va a ser diferente. Así que hay que echarle ganas, hay que tener siempre ánimo, hay que tener alegría. Vienen cosas mejores, no van a venir cosas, no nos alarmemos, no nos asustemos, van a venir cosas mejores. La situación cuando se pone extremadamente mal, que decimos, van a poner, entre más mal se pongan las cosas, entre más oscura sea la noche, más cerca se está el amanecer. Eso no